Buenas tardes, nosotros somos el equipo número 2 de la preparatoria número 25, grupo 426, cuarto semestre del turno vespertino, que está conformado por Carmen Mora, Sebastián Mayorga, Gilberto Orozco Valadez, Joel Ríos y su servidor Néstor André Mireles, en el cual vamos a hablar de nuestro proyecto, que viene siendo de la materia temas selectos de física. Nuestro proyecto es de la etapa 3, que viene siendo enlazado con el tema 3.9 de la página 115. Ahí se puede ver en el libro de texto. Este proyecto va a cabo del circuito eléctrico. Entonces voy a explicar qué es un circuito eléctrico. ¿Qué es un circuito eléctrico? Pues es un circuito cerrado en el cual tiene movimientos de cargas. Estas cargas tienen una función de bombeo a través de un dispositivo hasta un dispositivo eléctrico, que este dispositivo eléctrico convierte la energía eléctrica en otro tipo de energía. Puede ser cinética, lumínica o térmica. ¿Qué me refiero con cinética? Motor, lumínica, focos, térmica, calentadores, etcétera. Pueden haber más. Para que así esto pues regrese a su sistema de bombeo. ¿Qué quiero decir? Que este proceso se regrese a su inicio. Las mismas veces, una y otra vez, se repite el mismo proceso que les acabo de indicar, las veces que tú lo indiques, ¿no? En este caso, nuestro proyecto viene siendo de un circuito eléctrico en paralelo y un circuito en serie. Este caso, como les indiqué anteriormente, que puede haber cinética, lumínica y térmica. Bueno, en este caso nuestro tipo de energía, nuestro dispositivo eléctrico, lo que va a convertir ese tipo de energía va a ser lumínica, lo cual va a pues prender focos y apagarlos de misma manera que se regrese a su sistema de bombeo o salga. Entonces, a continuación sigue con el siguiente clip de mi compañero de trabajo para que explique un poco cómo va a ser los circuitos, las ventajas y desventajas, entre otras más cosas. Gracias. Bueno, pues yo voy a hablar de la utilidad del circuito paralelo y en serie. Primero voy a basarme en el paralelo, que de hecho pues nuestro equipo optó por hacer el circuito para entender mejor el tema y también nosotros investigarlo un poco más y saber cómo funciona y todo esto. Y también pues hablaré cómo lo íbamos a utilizar originalmente en la maqueta, que nuestro tema es la Torre Eiffel. Y pues bueno, en sí cuando hablamos de circuito paralelo nos referimos a que son dispositivos eléctricos conectados de la misma terminal de entrada a la misma terminal de salida, o están conectados entre sí, tienen la misma fuente de alimentación, pero tienen sus diferentes líneas. O sea, en este caso aquí tenemos pues la fuente de energía sería la corriente eléctrica, pues tiene un enchufe, este es el cable del enchufe, el enchufe está acá, está conectado en este momento. Y un interruptor que pues lo puse para que pues vean la diferencia de pues cuando está prendido, cuando está apagado. También, si yo le pongo un interruptor de este lado, no afecta que si yo dejo pasar este se prende, pero este no, porque el interruptor pues repele, no deja pasar la corriente, la tiene ahí para que no llegue al foco. Pero pues, de hecho, esa es la gran ventaja del circuito paralelo. El circuito paralelo tiene la ventaja de que si llega a fallar este foco, o una línea de cada uno de los dispositivos o fuentes a las que se quiere llegar la energía, no afecta a los demás absolutamente, los demás siguen trabajando, los demás tienen, o sea, no afecta a los receptores, sigue teniendo la misma fuente, pero pues tiene la falla. De hecho es la corriente eléctrica utilizada en las viviendas para que todos tengan el mismo voltaje en las casas. Así también se podría decir que si es la corriente eléctrica utilizada en las casas y en tu hogar hay una falla en el circuito, en los otros no va a haber ninguna falla, a menos de que en la fuente de alimentación que va hacia las viviendas, la corriente, la red eléctrica, si hay una falla ahí, ya los demás hogares también van a tener la misma falla que tú. Pues la gran ventaja
Nada más quería decir eso. Originalmente en la maqueta lo íbamos a utilizar con la Torre Eiffel y dos faros de cada lado para poder prender este, o igual también pues con un solo interruptor prenderlos al mismo tiempo, pero pues si llega a afectar uno, el otro siga funcionando pues normal y ya podemos reparar más fácilmente eso, que es como digo, es la gran ventaja del circuito paralelo. En el caso del circuito en serie, que de hecho lo hicimos en base al circuito paralelo que ahorita había hecho, eh, tiene una gran diferencia el circuito paralelo, ya que si se llega a haber alguna falla en todo el circuito, todo deja de funcionar, todo ya deja de llegar energía, tiene la misma fuente y si el receptor vecino no funciona, es el que deja que el otro receptor también deje de funcionar. O sea, gracias a este foco, a este receptor, llega a este. O viceversa, si este funciona, tampoco. Así, técnicamente, lo usamos comúnmente pues en las luces de Navidad, todos lo hemos visto. También es muy común para los botones que dejen de parar todo. Por así decirlo, si yo aprieto un botón de una industria o algo así, ese botón es específicamente para que deje de funcionar todo. No sé, para que se vaya toda la electricidad, para que dejen de funcionar todas las máquinas, porque todo está conectado. O sea, gracias a eso todo está conectado y al momento de que todo esté conectado, si hay una falla, todo deja de funcionar. Así de simple. Creo que es una gran diferencia entre el circuito en serie y el circuito paralelo, ya que pues como dije en el paralelo, si algo llega a fallar, pues lo reparamos y los demás siguen funcionando normal, no pasa nada. Y en este, si llega a fallar algo, pues deja de funcionar todo. Sí, técnicamente deja de funcionar todo. Y pues originalmente nuestra idea para la maqueta para utilizar este circuito es hacer un camino de luces que nos lleve directamente a la Torre Eiffel. Soy Joel Ríos Almaraz y voy a hablar sobre las ventajas y desventajas de los circuitos en paralelo. Las ventajas de los circuitos en paralelo es que mantienen su voltaje igual en todas sus cargas. Un ejemplo de esto sería los contactos de las casas. Todos tienen el mismo voltaje, ninguno tiene más, ninguno tiene menos. La desventaja en el circuito en paralelo sería que mientras más ramas se le agregue, menor resistencia va a tener, ya que el flujo de corriente tiene que cambiar para compensar. Bueno, yo les platicaré sobre las ventajas y desventajas de un circuito en serie. Un circuito en serie, sus ventajas sería que en caso de requerir un voltaje controlado, se puede hacer mediante un circuito en serie, ya que este se ocupa muchas veces en estos tipos de pruebas, ya que así no, para así no meter todo el voltaje y así reducir colocando una carga en serie en el voltaje. Y sus desventajas, la más conocida o la más que afecta sería la de que si una ampolleta llegara a apagarse o fallar, las que siguen también fallarían, entonces se apagarían. Esto es una de sus desventajas que se muestra mucho en las luces navideñas, ya que en estas, como se ve, es un circuito en serie donde se prenden las luces navideñas y que si se llega a apagar una, entonces las que siguen de esa se apagan todas, ocasionando así que las de atrás de ese que se apagó todavía funcionan, pero las que siguen después de esa ya no funcionan. Para la sección de preguntas son 5, la cual primera es: ¿cuáles son los ejemplos comunes para un circuito en serie? Claramente uno de los más comunes sería las luces de Navidad, que es las que pones en el pino o las que pones en el techo o fuera de tu casa, ya que para guardar energía utiliza la misma energía para todas. Y la cuarta pregunta es cómo diferenciarla en ejemplos comunes estas dos tipos de circuitos, y sería cuando uno en series se funde,
se funde todos en las luces en adelante, y en paralelo no importa qué lado se funda, siempre va a seguir su curso la luz y va a ser dos normales, uno fundido y dos normales, y cuando siga en serie sería dos normales y los demás fundidos, porque ya no llegaría la luz. Hay dos ejemplos de un circuito paralelo. Uno sería un tocador que tiene diferentes sesiones de luces que están conectadas todas a la fuente de energía, pero con diferente. Tan complicado sería crear un circuito en serie y un circuito paralelo. Y la verdad es que es muy fácil, solo se ocupa una pila, cable y luces. Y ya dependería de las resistencias.